La lluvia había estado cayendo durante horas. Gruesas y frías láminas que atravesaban las calles vacías, como cuchillas de vidrio en Kelly. Monroe estaba cerrando por la noche en la recepción del departamento de policía de Cedar Grove. Cuando lo vi, al principio, parecía una sombra que se movía de forma extraña por la calle, cojeando. Vea yo, la luz parpadeante de la calle. Entonces cayó un rayo, y ella se congeló. Era un pastor alemán empapado y sangrando, apenas de pie. Su pecho se agitaba por el cansancio, mientras se arrastraba hacia la puerta de la estación, agarrando algo en su mano. Boca una mochila Kelly. Corrió hacia la puerta, la abrió de golpe. El perro se desplomó justo a sus pies, la mochila embarrada. Golpeó el suelo con un golpe húmedo, y luego lo escuchó. Un grito suave, débil, casi ahogado por la tormenta. El llanto de un bebé. En ese momento, destrozó la quietud rutinaria de la pequeña estación del pueblo. En cuestión de segundos, la tripulación nocturna estaba pululando con armas en la mano, sin estar seguros de lo que harían. Estábamos lidiando con esto. Pero Kelly ya sabía que no era solo un perro callejero herido. El perro les había traído algo que nadie estaba preparado para ver. Lo llamaron Ryder, por la etiqueta en su collar. Estaba demasiado oxidado para leer algo más. Pero la etiqueta no era la parte importante. Lo que importaba era lo que había dentro de la bolsa, dentro de la mochila empapada y cubierta de tierra. Había una pequeña niña de no más, tenía 3 meses, y su cuerpo estaba frío, su piel pálida, pero su pecho se elevaba apenas envuelta en una fina toalla. Sus pequeños puños se apretaban, como si incluso en inconsciente. Ella estaba luchando contra uno de los oficiales más jóvenes. Gina cayó de rodillas y jadeó. Las lágrimas ya se acumulaban. Dios mío, está viva, está viva. El teniente Harris gritó órdenes. Agarradla. El equipo médico está aquí ahora. Las mantas calientes. El oxígeno se va mientras se desata el caos. Ryder no se movió. Anel simplemente permaneció allí, con los ojos apagados pero alerta, observando aún al bebé. La custodiaban, pero aún no se habían dado cuenta. Pero este perro acababa de salvar una vida. Desenterró un misterio que nadie en Cedar Grove estaba preparado para afrontar. A principios de esa semana, se había informado de la desaparición de Ryder. No era un perro callejero, era un K9R tirado de un precinto cercano, anteriormente asignado al oficial Thomas Burke, quien había dejado la fuerza después de una lesión en la espalda. Desde entonces Burke vivía solo en una cabaña en lo profundo del bosque, al norte de la ciudad. Hombre tranquilo, en ex-veterano de guerra, sin esposa, sin hijos. Solo Ryder. Los dos habían sido vistos caminando senderos todas las mañanas. Ryder siempre permanecía cerca, ojos obedientes escaneando como Ellen. Nunca abandonó el trabajo, así que, cuando Burke llamó hace 3 días diciendo que Ryder se había escapado por una cerca rota y no había vuelto atrás, nadie pensó mucho en ello. Probablemente persiguiendo ciervos. Alguien bromeó. El perro es viejo, Nell volverá. Pero Ryder no regresó hasta esa noche, y no sin dejar mensaje. Llevaron rápidamente al bebé al hospital más cercano, donde las enfermeras la envolvieron en mantas calientes, y tenía hipotermia leve y signos de desnutrición. Los médicos dijeron que si la hubieran encontrado solo 1 hora más tarde, probablemente no habría sobrevivido. Pero ella lo hizo, y eso dejó una pregunta escalofriante. ¿Dónde? Ryder la encuentra, y lo más importante, descubre quién la dejó allí. Para que muriera de regreso a la estación. Cuando amaneció, la lluvia finalmente cesó. Ryder yacía sobre una manta en la esquina del bullpen. Los oficiales, sedados y cosidos, se movían a su alrededor como un héroe caído. Su frente tenía la pata rota y las costillas agrietadas, un corte en el costado, y necesitó 12 puntos de sutura. Por cada lesión. Una historia silenciosa. Este no fue un rescate accidental. Fue una misión. Ya lo había terminado en este punto de la historia. Si estás tan conmovido como nosotros por el coraje de Ryder, por favor considere suscribirse. A Heroes for Animals compartimos historias reales de lealtad, sacrificio y el vínculo entre historias de animales y personas como esta que merecen ser recordadas y contadas. Monroe no pudo dormir esa noche. No dejaba de pensar en cómo el oficial había colocado al bebé en esa mochila, con mucho cuidado. Así por alguien que todavía se preocupa. Incluso cuando se alejaba, la toalla estaba envuelta. Cuidadosamente había incluso un pequeño chupete metido en un bolsillo lateral. Alguien no quería que el bebé muriera, pero aún así alguien la dejó morir. ¿Y Jinete? ¿Cómo la encontró? A la mañana siguiente, los servicios sociales llegaron al lugar. Llamaron al bebé Esperanza. No hay identificación, no hay certificado de nacimiento, y nadie había informado. Niña desaparecida.
que coincidía con su descripción, pero Ryder siguió intentando ponerse de pie cada vez que olía a alguien nuevo entrando en la habitación. Se animaba y trataba de moverse en casi como si estuviera buscando a alguien. 3 días después, las cosas se pusieron aún más extrañas. La oficial Gina era la misma que Ann llorando, sosteniendo al bebé. Le dio un abrazo y revisó los registros de la estación. Entre las personas desaparecidas se encontró un nombre, María González, de 16 años, denunciada como desaparecida hace 4 meses. En ese momento no había aparecido en las noticias. La niña problemática de un pequeño pueblo, María, había sido ... viviendo con un tío lejano después de que su madre la echara, sin amigos de verdad, sin teléfono. Su consejero escolar le dijo que Ann se ha retirado y posiblemente está embarazada, pero sin ninguna evidencia sólida. El caso se enfrió. Ahora, mirando al bebé Hope, tono oliva en piel, cabello negro rizado, alrededor de 3 meses. No fue difícil imaginar que podría ser la hija de María. Reabrieron el archivo y lo que encontraron. Después cambió la historia por completo. María había estado en Cedar Grove hace 3 meses, y el propietario del escritor, el oficial Thomas Burke, figuraba en sus últimos contactos conocidos que había estado él. Voluntariado en una despensa de alimentos en el centro de María, había llegado 3 veces cada vez. En ella habló con él en privado, y testificó que parecía protector con ella, lo cual fue suficiente para que Monroe condujera a Ann. Fue a la cabaña de Burke, y lo que vio allí. Bueno, llegaremos a eso en la segunda parte, pero digamos que Ryder no estaba huyendo. Estaba corriendo hacia algo. A él legó, enterró algo que le ladraba todas las noches en sus sueños, y cuando nadie más lo escuchaba actuar, el teniente Monroe había conducido por ese camino de tierra docenas de veces. Lo usaban cazadores, excursionistas y adolescentes locales que buscaban beber. O.N.D. Nadie los molestaría, pero esta mañana el camino se sentía diferente. Se sentía como si un secreto estuviera esperando a los árboles. Ann se cerró más fuerte. Cuanto más se alejaba, pinos altos y oscuros, goteando la lluvia de anoche. Barro cubría los neumáticos de la niebla del crucero. Se aferró al parabrisas, y el GPS se apagó hace un cuarto de milla. El destino no es inusual. Thomas Burke siempre había sido del tipo que vivía de lo que ... se cuadrícula. Pero ahora, con lo que habían aprendido, a Monroe se le revolvió el estómago, y se estacionó en el borde del árbol, y botas caídas, hundiéndose en la tierra blanda. De la cabaña, sentado en silencio, viejo y desgastado por el clima, la luz del porche, todavía salía humo de la chimenea, lo que significaba que había alguien en casa, o había sido recientemente. Puso su mano en la empuñadura de su arma enfundada, y dio un paso adelante. Thomas Burke no respondió al primer golpe. Monroe esperó, y luego volvió a golpear. Esta vez más fuerte. En oficial Monroe, Cedar Grove PD. Thomas, necesito hablar contigo. Hola. Pausa. Entonces, un lento crujido. La puerta se abrió una rendija, y el rostro de Burke apareció en la franja plateada. Ojos cansados, barba canosa, un cabello descolorido, sudadera con capucha. No parecía sorprendido. ¿Viste al bebé?, dijo rotundamente Monroe. Ann parpadeó. Sí, lo hicimos. Ann Ryder nos la trajo. Ahora está viva en el hospital. En un momento de silencio pasó entre ellos. Entonces Burke abrió la puerta completamente y se hizo a un lado. Deberías entrar. La cabaña olía a humo de cedro, café y algo más que Monroe no pudo identificar. Algo ligeramente metálico, casi como óxido. El lugar estaba limpio casi obsesivamente, así que los libros cubrían las paredes. Madalas Militaires. En un estante, una bandera estadounidense, doblada en una caja triangular sobre la chimenea. Burke hizo un gesto hacia una silla de madera. Permanece de pie. No estás aquí para tomar café. Monroe se sentó. Sus ojos nunca dejaron de mirarlo. Ann, cuéntame sobre María González. Burke tensó los hombros y miró hacia otro lado. Vink. En Tana no le hice daño, dijo. Traté de ayudarla para que estuviera aquí. Angie asintió lentamente. Vino hacia mí y me dijo que no tenía otro lugar a donde ir, que tenía miedo. Ann dijo que estaba embarazada. Dijo que su tío no estaba a salvo. El estómago de Monroe se revolvió. Ella mantuvo su voz tranquila. ¿Por qué no nos llamaste? Me rogó que no dijera que había huido. Ann sí dijera que confiaba en mí, porque Ryder era bueno con ella. Ese nombre otra vez. El perro, siempre el perro. El único que vio lo que los demás no vieron. Burke. Hay continuó. Ella se quedó aquí. Le di la habitación de invitados. Le traje comida. Le enseñé cómo cuidarte. Cómo respirar durante las contracciones cuando comienzan. ¿Dónde está ella ahora? Monroe preguntó. No respondió Thomas.
Te pregunto directamente dónde está María. Sus ojos cayó al suelo. No lo logró. Monroe se quedó sin aliento. Murió durante el parto de Burke. Asintió. Pasó rápido. No sabía qué hacer. Intenté RCP. Perdió demasiada sangre. Se fue antes de que pudiera llegar al camión y no lo reportó. Entré en pánico. Dijo John. La enterró detrás de la cabaña. Monroe se quedó con la furia creciendo en su pecho. Tú escondiste el muerte de una menor, que estaba bajo tu cuidado. Escondiste a un niño. Ese bebé pudo haber muerto. Thomas, ella casi lo hace. Burke no dijo nada. Sus manos temblaban. Ella me pidió que protegiera a su hija. Susurró en ella. Dijo que su nombre sería Hope, y que si algo pasaba, debía asegurarme de que llegara con alguien seguro. Pero no lo pensé. Podría. Así que Ryder asintió. Burke no salía del espacio de acceso todas las noches, y se quedaba allí quejándose. Finalmente él abrió, y sacó la bolsa él mismo, como si supiera, como si recordara algo. Promesa que su humano no pudo cumplir. Más tarde, esa tarde Monroe se paró en Ellen, la parte trasera de la propiedad, frente a un montículo de tierra apenas oculto bajo hojas y piedras. Se alzaba una cruz improvisada torcida en el suelo sin nombre ni fecha, solo un recuerdo. Alguien intentó enterrarlo. Exhumaron el cuerpo bajo la supervisión de los médicos forenses. Confirmó que los restos eran consistentes con una adolescente que había dado a luz recientemente. Los resultados de ADN confirmaron posteriormente lo que Monroe ya sabía, que María era la madre de la niña encontrada en el bolso de Ryder. La historia se difundió rápidamente en el bebé, el perro, el silencio y el hombre que dejó que el miedo ganara hasta que un perro intervino. Thomas Burke fue puesto bajo custodia sin incidentes en los cargos. Aún se estaban debatiendo por no informar sobre una muerte y entierro ilegal. El peligro de un niño con el que no peleó, no suplicó, simplemente se sentó en la parte de atrás. El coche patrulla miraba por la ventana los pinos que se desvanecían. Ryder, mientras tanto, fue saludado como héroe. Su foto apareció en la portada del Cedar Grove Gazette. Las donaciones de noticias locales llegaron al refugio que lo había ayudado a cuidar después de la cirugía. Pero nada de eso cambió. La verdad es que él había hecho lo que nadie más hizo. Él había escuchado a la funcionaria de Hope. Fue colocada en un hogar de acogida de emergencia mientras el Estado resolvía su futuro. La enfermera que la alimentó por primera vez en el hospital solicitó adoptarla. No puedo explícaselo, le dijo al trabajador social. Pero cuando la miré a los ojos sentí como si hubiera pasado por una guerra que ella no lo recordaba. Pero Ryder said. El oficial Monroe visitó a Ryder una semana después. Estaba con Gina, el joven oficial que había llorado sosteniendo al bebé Ryder, y salió cojeando para encontrarse con Monroe. Golpeando la cola, débilmente se arrodilló a su lado frotándole las orejas. ¿La viste?, susurró. Ayla, trajiste de vuelta. Deberíamos haberte escuchado antes. La miró a los ojos llenos de algo antiguo. Leal. Entonces, recostó su cabeza en su regazo y cerró los ojos. A veces no se trata de ladridos, ni de sirenas, ni de medallas, ni de arrestos. A veces justicia viene en forma de un perro herido que arrastra una mochila empapada bajo la lluvia, porque el amor no siempre llega con las palabras. A veces vienen marcas de dientes en una cremallera, costillas rotas y el voluntad de volver a arrastrarse hasta aquellos a quienes todavía les importa la historia del perro herido, y el bebé en la mochila se había vuelto viral al final de la semana, y el pequeño pueblo de Cedar Grove se había convertido repentinamente en el epicentro. Un héroe canino salva a un perro bebé abandonado en los titulares nacionales. La tormenta del portaaviones expone una muerte oculta. En sí, no fuera por Ryder, nadie lo habría sabido. Fue el tipo de historia que golpeó a Estados Unidos directamente en el corazón. Part tragedia, part milagro, parte misterio. Pero lo que más la gente no sabía, que lo que aún no había salido públicamente, era que Ryder había estado tratando de decirle algo a alguien durante semana. La oficial Gina Morales supo que era mejor que nadie, que ella hubiera sido la primera. Para sostener a Baby Hope cuando abrieron la mochila llena de barro. Ella también fue la primera a la que Ryder dejó acercarse después de la cirugía, y ahora todas las noches, después de su turno, se sentaba con él en silencio y observaba pacientemente la forma en que sus orejas se movían cuando alguien decía el nombre de María. Ryder se levantaba, caminaba hacia la puerta y esperaba a Ann. Cada vez era como si él estuviera esperando que ella regresara, pero ella nunca lo haría. El abogado había emitido una declaración pública aclarando los cargos contra Thomas Burke, que no se procesaría ningún homicidio. En los registros médicos confirmaron que María había muerto por una hemorragia durante el parto, pero Burke enfrentaba
múltiples cargos, por delitos graves en disposición ilegal de un cuerpo, poner en peligro a un menor y obstrucción de la justicia. Aún así, muchos en el pueblo estaban divididos. Algunos llamaban a Burke un cobarde. Otros decían que eran solo un hombre destrozado, que no sabía qué hacer. Pero nadie podía negar una cosa: no fue Ryder, Thomas, quien eligió la acción y abandonó la cabaña herido, y solo para buscar ayuda para dar a luz a un bebé, y tal vez entregar la verdad que nadie había podido reconstruir aún, en que no se trataba solo de María, o del bebé que había más enterrado en esos bosques que una tumba poco profunda a mediados de marzo. Cuando surgió la primera pista, un cazador local llamado Greg Taylor entró en escena. La estación, con algo extraño, que había estado caminando por la cresta norte, cerca de la cabaña de Thomas Burke, buscando senderos de juego, cuando su perro olfateó un viejo trozo de tela que sobresalía del suelo. Parecía una lona ladrillo Monroe, pero cuando lo tiré estaba pesado, como si dentro de la lona estuviera aplastado un paquete de ropa sucia, un teléfono desechable y una bolsa de plástico rota con guantes médicos y toallitas y sangre. Estaba seca y vieja, pero estaba allí. El equipo de Monroe acordonó el área y trajo perros de búsqueda. Ryder todavía la recuperación había sido autorizada para un movimiento limitado al aire libre, y cuando Gina lo llevó al sitio, algo lo cambió. Se congeló, y luego, cojeando lentamente, comenzó a caminar hacia un grupo de árboles a unos 30 pies de distancia. Se sentó, miró hacia atrás, y luego comenzó a arañar la tierra. Cavó durante 3 horas antes de encontrar lo que Ryder había presentido como otra tumba poco profunda, pero esta vez no era un cuerpo, era una caja, un pequeño cofre de madera dentro, fotografías, cartas y un cuaderno envuelto en plástico. Las cartas eran de María. El cuaderno también era suyo. Había estado llevando un diario todo el tiempo. Ella se quedó con Thomas y en esas páginas había una historia que nadie esperaba. María, sabido que estaba embarazada antes de llegar a Cedar Grove, había huido de algo más que un tío abusivo del que había sido víctima. Harta de un hogar grupal en otra ciudad. Uno con una larga lista de quejas y sin supervisión. Ella escribió sobre el miedo que sentía por ser seguida por un hombre que había visto hablando una noche a su asistente social, el mismo hombre que apareció más tarde en el banco de alimentos preguntando por ella. Thomas no acababa de le ofreció un lugar donde quedarse. Le había prometido seguridad, pero ella nunca confió plenamente en él. Una entrada fechada el 3 de marzo de 1945, días antes de dar a luz. Escribió en Ryder: es el único que creo que él tiene. Duerme frente a la puerta de la habitación. Ladra si Thomas entra cuando no estoy despierto. Creo que está tratando de protegerme de algo que ni siquiera yo entiendo. Las entradas se detuvieron el día antes de que entrara en labor de parto. Monroe leyó todo. Cu aderno 3 veces. Su pecho se apretó con cada página. Comenzó a hurgar en viejos informes. Grupo Hogar, denuncias de adolescentes desaparecidos, denuncias anónimas de abusos que nunca se siguieron. Se levantó y encontró algo escalofriante. Un hombre seguía apareciendo en Thomas Burke. Ha sido incluido como voluntario de la comunidad en múltiples informes de trabajadores sociales. Nunca acusado formalmente de algo, pero mencionado con la suficiente frecuencia como para levantar sospechas. ¿Cómo es que nadie se había dado cuenta? ¿Y por qué? Si hubiera atacado a María, las respuestas llegaron lenta y dolorosamente. A los registros telefónicos mostraron que Burke había llamado al director de la casa 2 veces en el mes antes de que María desapareciera. Dijo no. Estaba revisando a una joven que no tenía familia, pero lo que siguió fue aún peor. Cuando interrogaron al director, admitió bajo presión que había hecho la vista gorda cuando Burke asumió el cargo en María. En ella, parecía estar mejor con él, dijo el hombre, evitando la mirada de Monroe. ¿Y el bebé?, preguntó él. Dijo Monroe. Se levantó de la sala de interrogatorios y caminó directamente hacia la perrera de Ryder, donde estaba apoyado con la cabeza. Sus patas, pero cuando ella chasqueó su cola, se movió una vez que se sentó a su lado. Sabía que ella susurró: ¿sabías que él no era quien decía ser? ¿Y te quedaste de todos modos? La viste, la protegiste, y cuando ella se fue, tú te encargaste de ello. Colocó su placa en el suelo junto a él. Supongo que le pusimos la placa al equivocado todo el tiempo. Al día siguiente, Monroe hizo lo mismo. Decisión de reabrir no solo el caso de María, sino también otros 6 archivos de adolescentes desaparecidos de los condados que rodean Cedar Grove. Cada año todos tenían vínculos con el mismo hogar grupal, y todos habían interactuado en algún momento con Thomas Burke, a través de servicios voluntarios
o funciones de la iglesia. La verdad era más oscura de lo que nadie había imaginado. María no había sido abandonada. Había estado escondida su voz, silenciada, su bebé casi borrada. Pero Ryder no permitió que eso sucediera, y la bebé Hope permaneció al cuidado de la enfermera Ann Diane, que había solicitado la adopción legal. CPS anunció que se le concedería en tutela completa, en espera de la verificación de antecedentes, que pasó con facilidad. Ryder, ahora completamente curado, tenía previsto recibir un premio nacional para animales en heroísmo, pero no le importaban las medallas, solo se animaba cuando Diane traía a la bebé. Hope fue a visitar la estación en el momento en que la colocaron sobre una manta a su lado. Se acercó lentamente y con cuidado, la empuñó Khan. Su nariz, ella rió, él le lamió la mejilla. Era la primera vez, movió la cola porque todo había cambiado. Después de eso, la gente empezó a hacer más preguntas y a mirar más profundamente. Escuchar mejor, y cuando un niño lloraba, o una niña se quedaba callada, o un perro ladraba cuando algo parecía estar mal, la gente prestaba atención porque Ryder les había enseñado que los instintos importan, que la lealtad lo vean a través de mentiras, y que a veces el héroe no lleva un arma ni uniforme, a veces simplemente lleva una mochila bajo la lluvia sangrando, y no para a Han, hasta que alguien escuche. El deshielo primaveral llegó tarde a Cedar Grove. Ese año, la mayoría de las mañanas estaban tranquilas envueltos en escarcha. Los árboles estaban desnudos y rígidos como centinelas, salvo por el teniente Monroe. Cada amanecer trae un nuevo movimiento, nuevos líderes, nuevos nombres y nuevos fantasmas que salen arrastrándose de lugares desconocidos. Había pensado mirar lo que comenzó. Con Ryder se había convertido en algo mucho más grande. 7 archivos de adolescentes desaparecidos reabrieron dos órdenes de registro. Un silencio roto y debajo de todo, un perro K9R tirado que se negaron a permanecer en silencio. Lo llamaron Fase 2 en el precinto. La investigación ahora se extendía más allá de Cedar Grove. Monroe y su equipo estuvieron en contacto con otros 3 condados, a coordinar una inmersión profunda en los sistemas de hogares grupales para trabajadores sociales y personal administrativo. Fue a menudo tedioso un trabajo. Ingrid, rostros de papo, mensajes de voz archivados, cajas polvorientas de texto escrito, a mano informes. Pero luego, sucedió algo extraño. 2 de los hogares grupales que estaban investigando cerraron repentinamente. Uno citó razones financieras, y el otro afirmó que se estaban reubicando. Ocurrió dentro de la misma semana. Demasiado conveniente. Monroe sabía que algo no estaba bien, y Ryder también lo sabía. Había sido casi un mes después de que encontraron a la bebé Hope. Estaba cada vez más fuerte, empezando a sonreír, aunque nunca por mucho tiempo. Diane, su enfermera de acogida, dijo que a menudo Ann se despertó llorando de madrugada como si hubiera tenido un sueño que no podía recordar. En una mañana, Ryder estaba acostado junto a su cuna. Ella metió una pequeña mano a través de los barrotes y le agarró la oreja. Él estremeció, simplemente la dejó sostenerse, levantando suavemente su cabeza para acariciar su mano. Solo duerme cuando él está cerca. Diane, le dijo Monroe un día que se siente segura con él, como si recordara algo que él hizo. Ann lo hizo por ella. Monroe asintió. Lo hace. Simplemente aún no tiene las palabras para describirlo. Ann, por una corazonada, Monroe regresó a la cabaña de Berk, esta vez con una orden judicial, y el equipo forense dijo que la tumba detrás de la casa ya había sido limpiada. Pero aún había áreas de la propiedad que no habían sido limpiadas. Ann se sintió conmovida, especialmente el sótano. Recordó lo que Ryder había hecho antes. Ann cómo arañaba las tablas del suelo, cómo intentaba guiarlos a algún lugar. Así que cuando abrieron la vieja trampilla hacia el Ryder, lo siguió sin dudarlo, y tan pronto como sus patas tocaron el concreto. Giró a la izquierda, hacia una pared lateral, que parecía sólida, pero comenzó a quejarse. Monroe se inclinó para examinar el zócalo. Tenía una ligera decoloración, solo unos pocos pulgadas de él cuando lo golpeó con su linterna. Sonó hueco. Tráeme el escáner térmico. Encontraron el compartimento oculto. En cuestión de minutos, una pared falsa, detrás de la cual había una pequeña habitación sin ventanas. Dentro había un colchón, un cubo, un juego de ropa usada. Entas, comida a medio comer, libros infantiles viejos, un monitor de bebé roto, y en una esquina rayada en el yeso, pequeñas marcas, docenas de ellas. Marcas de conteo. Alguien había estado haciendo un seguimiento de los días en que nadie sabía que existía esa habitación. Ni siquiera el evaluador no figuraba en el plano. La construcción parecía reciente, condado al menos en los últimos 2 años, pero esa no fue la peor parte. En un lugar polvoriento, sea ya de madera,
junto a la puerta sellada en una bolsa Ziploc. Encontraron más cartas escritas por otras chicas, algunas data de hace más de un año. Uno incluía una foto de un bebé diferente. Nadie reconocí que las palabras eran desgarradoras. Si encuentras esto, por favor díselo a mi madre. No la dejó. Dijo que me ayudaría. Mintió. No sé qué día es hoy. A Monroe. Salió asustada de la habitación. Con el corazón latiéndole con fuerza, llamó a la estación por radio. Prepare un equipo. Ahora estamos investigando esta propiedad como un sitio confirmado de detención ilegal y posible actividad de tráfico. Notificar al Grupo de Trabajo Federal. La explosión mediática de lo que comenzó como una historia sobre un perro heroico se había convertido ahora en una investigación criminal en toda regla, una falla del sistema. En varios condados, entrevistas, conferencias de prensa, grupos de defensa, defensores, era un caos, pero fuel. Caos necesario que la gente necesitaba conocer y, más importante, la gente necesitaba saber. Mientras tanto, la fama del escritor empezó a crecer. Pero Monroe aseguró de que la verdadera historia no quedara sepultada bajo los titulares en una conferencia de prensa. Cuando un periodista preguntó lo que hizo que el perro fuera tan especial, Monroe miró directamente a la cámara. No es solo que llevó a un bebé a un lugar seguro. Es que él nunca se rindió. Ladró, arañó, cojeó, se arrastró, lo que fuera necesario. Ryder no solo salvó la esperanza. Él creó, vemos todo lo que nos faltaba. Nos obligó a escuchar poco. Después del descubrimiento en la cabaña donde estaba Monroe, contactada por una joven llamada Elena Torres. Ella tenía 21 años ahora, pero a los 16 años había sido parte del mismo hogar grupal donde María había vivido una vez y pidió hablar en privado. Se conocieron en un restaurante cerca de Ruta 6. Monroe llegó solo. Ryder se sentó a su lado de su stand tranquilo. Alerta, Elena miró al perro, y luego de nuevo, a Monroe. Lo recuerdo. Dijo, ese perro que vi él, una vez estaba fuera de la despensa. Yo estaba con María, la conocías ella. Era mi compañero de cuarto, éramos cercanos. Monroe se inclinó hacia mí. ¿Alguna vez te contó algo sobre Burke? No tenía por qué hacerlo. Elena nos lo contó. Todos sabían que algo andaba mal. Por la forma en que miraba a las chicas y el personal. Déjalo que saque a gente sin hacer preguntas. Ella tragó saliva con dificultad. Se suponía que debía ir C o N, él una vez. Pero fingí. María se fue en cambio tranquila. Se instaló entre ellos. Todavía la escucho. A veces Elena susurró. En mis sueños me dijiste que dijera la verdad. Ryder dejó escapar un suave susurro. Se quejó, y Monroe sabía que la verdad finalmente estaba empezando a salir a la luz. El juicio estaba programado para el otoño y el fiscal agregó nuevos cargos: secuestro ilegal, detención, múltiples cargos de explotación infantil. Más sobrevivientes dieron un paso al frente envalentonados por la historia de María, Ryder y Baby Hope. Lo que una vez habían sido susurros en el sistema, ahora eran fuertes. 5 RDDs. Innegables en cuanto a Ryder. Monroe tomó una decisión una noche que caminaba. Entró a la casa de Diane con una carpeta en la mano. «¿Choice?», preguntó Diane mientras saltaban Esperanza en su rodilla. «¿Papeles de adopción?». Monroe dijo que Diane levantó una ceja por Esperanza. Monroe negó con la cabeza para jinete. Diane parpadeó. ¿Estás? Soy serio. Pero no para mí. Para ti. Diane miró. Miré al bebé, y luego al perro que estaba acurrucado junto a su cuna. Pensé que Elan ya le pertenece a alguien. Monroe sonrió. Él lo hace ahora. El papeleo fue rápidamente. La policía local movió sus hilos y los senadores tuitearon su apoyo, y así fue como Ryder, ex rescatador sobreviviente de K9, fue adoptado. Oficialmente en la misma casa que el bebé, salvó a la misma niña que se había aferrado a la vida en una mochila fría, en medio de una tormenta eléctrica. Ahora, ella lo busca cada mañana, y él nunca se aparta de su lado. El primer cumpleaños de Hope fue tranquilo. Solo Diane, algunos amigos, algunos pastelitos y un P.Aro que se sentaba orgulloso junto a la silla, alta como si estuviera custodiando algo sagrado. Nadie mencionó el pasado, pero no era necesario. Vivía en las cicatrices, en los recortes de periódico, en el refrigerador, en el pequeño tatuaje que Monroe se había hecho en la muñeca, una huella de pata con la palabra Esperanza debajo de ella, y en la nueva placa, a la entrada del Departamento de Policía de Cedar Grove en honor al héroe canino de Ryder, guardián de los inocentes. El perro que nos hizo escuchar el verano llegó lentamente a Cedar Grove ese año. Los árboles volvieron a la vida, una hoja a la vez. Los columpios del porche crujieron nuevamente.
Los niños paseaban en bicicleta por barrios, donde la acera aún recuerda lo que había sucedido en la mayoría de los lugares donde el tiempo tiene una forma de sanar silenciosamente. Pero no aquí, todavía no, porque en Cedar Grove todavía hay preguntas sobre María, sobre Burke, y sobre cuántos más estaban todavía, y punto infundado, inaudito, no amado. Pero una pregunta ya había sido respondida. ¿Qué hace Ana? El héroe parece una sombra de 4 patas con ojos cansados, un hocico plateado y un corazón. Aunque se negó a rendirse. Ryder se adaptó rápidamente a su nuevo hogar con Diane y la bebé Hope. En la segunda semana que cumplió 18 años, siguiéndola a todas partes como un segundo latido. Cuando ella lloraba, él se mantenía alerta al lado de su cuna. Cuando ella dormía, él yacía al pie de su mecedora. Y cuando ella rió entre dientes, esos raros sonidos chirriantes, llenos de vida, levantó la cabeza y movió la cola suavemente. No, era solo adjuntarlo. Fue el propósito. Diane juró que podía sentir sus sueños. Se levanta unos segundos antes de despertarse. Le dijo una vez al oficial, Gina, como Ellen sabe, que ha estado cuidándola de maneras que nosotros no podemos. El juicio de Thomas Burke comenzó a principios de las cámaras de julio. Se agolparon afuera del juzgado. Los manifestantes sostenían carteles de justicia para María, creen los sobrevivientes, terminan con el silencio dentro de la habitación, hacía frío, y aún así, las entradas del diario de María se presentaron como evidencia, al igual que las cartas en las fotos y los objetos encontrados en la habitación oculta del sótano Burke. No habló mucho con su abogado. Ana apóyese firmemente en la afirmación de que la muerte de María había sido naturalmente inevitable, que había tratado de ayudarla, que entró en pánico, pero la fiscalía tenía una historia diferente, y esta vez, María contó lo había escrito en cada página, en cada palabra garabateada en los márgenes. Leyeron su última entrada en voz alta, en el tribunal, pensando que el bebé vendría pronto. Tengo miedo. Perro, me siento bien cuando Ryder está cerca de él durmiendo con su cabeza junto a mi vientre. Creo él sabe. Espero que algún día alguien lea esto y sepa que lo intenté. Monroe se sentó en Ellen, la última fila de la sala del tribunal, con la mandíbula apretada, los dedos presionados contra las rodillas. Ella no estaba allí como oficial. Ella no estaba allí como testigo de lo que el silencio puede hacer. Ana. Los 3 días del juicio, surgió un nuevo testigo. Una niña llamada Natalie Simmons. 19 había visto cómo se desarrollaba la historia desde la distancia, pero cuando escuchó el diario de María leído en voz alta, no pudo quedarse en silencio. Ella se presentó con su propia historia, cuando tenía 15 años, y la habían colocado en el mismo hogar grupal que Burke. Lo visitó como mentor, era de confianza y amigable, y ofrecía transporte a las niñas, que necesitaba aire. Natalie había ido con él 2 veces, la primera vez no pasó nada. El momento en que la dejaron a millas de la ciudad y le dijeron que pensara cuidadosamente con quién hablaba, ella lo denunció en el hogar, lo desestimó, debes haberlo malinterpretado. Dijeron que nunca volvió a hablar de eso hasta ahora. En el testimonio abrió la sala del tribunal. Ahora, no era solo María. Ira Patron Burke fue declarado culpable de todos los cargos, y el juez le impuso la pena máxima de 72 años sin posibilidad de libertad condicional. Todavía nadie aplaudió. No hubo choca esos 5. No hay música de victoria, porque la justicia, aunque necesaria, no se deshace en el dolor, no trae de vuelta a la niña. No borra el miedo de los primeros meses de vida de un bebé. Pero sí lo Hayes, plantar algo, una semilla, de verdad una oportunidad para sanar un lugar. Para comenzar, de nuevo Monroe recibió un sobre por correo sin remitente. Solo su nombre escrito con una letra cuidadosa, en el interior era una fotografía vieja y arrugada, que muestra a María sonriendo débilmente sosteniendo un cachorro, el mismo cachorro que se convertiría en Ryder. En la parte posterior un mensaje, que ella lo encontró antes de que él la encontrara. Tal vez así es como siempre funciona. Monroe se sentó con la foto en su regazo durante mucho tiempo. No sabía quién lo había enviado, pero sí sabía lo que significaba que esto no había comenzado. Con un bebé en una mochila. Empezó hace mucho tiempo con una niña, un perro y un vínculo silencioso que nadie más podía ver. Diane finalmente colgó la foto en el guardería. La agregó a una pared ahora llena de imágenes de la primera sonrisa de Hope. Su primer gateo, su primer cumpleaños. En cada foto Ryder aparecía nunca en el centro, nunca preguntaba, solo ahí, un silencioso testigo de una constante noche. Mientras el otoño se instala y el aire se volvió fresco, Diane meció a Hope en el porche delantero mientras Ryder yacía acurrucado cerca. Las estrellas brillaban claras y frías. La esperanza estaba dormida. Su cabeza apoyada en el pecho de Diane. Desearía poder decírtelo, todo lo que Diane susurró. Me gustaría poder decirte quién era tu madre. Soñó
con cómo sonaba su voz cuando aterrizó en Ryder. Pero tal vez ya lo sabes, tal vez te lo dijo a su manera. Espero se revuelva y deje salir un pequeño suspiro de esos que dicen, ya estoy. En casa, a la oficial Gina Morales, fue transferida a una unidad de protección infantil. En la ciudad, 6 meses después, no fue una decisión fácil, pero era la correcta. Ella quería estar donde pudiera prevenir a la siguiente María. La siguiente chica no escuchada antes que ella la izquierda visitó la casa de Dion por última vez. La esperanza la alcanzó. Ryder, la humioso humano, cambiaste mi vida, le susurró Gina. Ambos lo hicieron. Anse fue con lágrimas en los ojos y una nueva placa en el bolsillo de regreso en Cedar Grove. Monroe fue ascendida a capitana y en su juramento pronunció un discurso breve, que no trata sobre las tasas de delincuencia, ni sobre políticas, sino sobre escuchar y saber cómo a veces los que no pueden hablar son los que más necesitamos. Escuchar. Concluyó con una cita de una carta anónima que recibió en un mundo lleno de ruido. Ryder escuchó lo que nadie más escuchó. No ladró para llamar la atención, ladró por la verdad. La primavera siguiente, la ciudad reveló un monumento. En el parque de la ciudad, una escultura de bronce de un pastor alemán de pie, pequeña mochila en la boca. Junto a ella, una placa que dice, a los que escuchan cuando le importaba, a los que no tenían voz, a los perdidos, a los valientes, y al perro que los llevó a casa. Hope participó en la ceremonia con un vestido blanco, sosteniendo a Diane.M. No. Cuando vio la estatua se liberó y corrió hacia ella abrazando la pata de bronce. La multitud se quedó quieta, incluso Ryder O'Hara, más viejo y más lento, se quedó firme junto a ella, y en ese momento no importaba quién recordaba la historia o quién la había compartido. Lo que importaba era quién la había vivido. María nunca fue olvidada. En el nombre estaba grabado debajo de la estatua, pero también lo estaba el escritor, no como mascota, sino como compañero, como una voz, como la razón por la que el silencio finalmente se rompió cuando Hope turned Drive. Cedar Grove había cambiado. El antiguo hogar grupal en Birch Lane había desaparecido y había sido demolido. Hasta en su lugar se alzaba un nuevo edificio. Un centro de crisis para triciclos jóvenes. Nombraron la Casa de la Esperanza, financiada por subvenciones estatales y donaciones locales. El vestíbulo delantero tenía un mural de una chica, con un vestido blanco cogida de la mano de un perro, bajo un cielo tormentoso. No hizo falta mucho para saber quién lo inspiró. Espero que nunca recordaba la tormenta, ¿no? No, realmente. Ella tenía destellos, sombras, voces, el sonido de respiración que no era humana. Pero cuando la gente le preguntaba por el perro, su rostro se iluminaba. No necesitaba recuerdos. Ella tenía a Ryder cuando entró al jardín de infantes. Ryder estaba bajando las escaleras. Tomó cuanto más tiempo pasaba, más cortos eran los paseos, y la plata de su hocico se había profundizado. A veces le dolían las caderas en las mañanas frías, pero nunca se saltaba la hora de acostarse. Espérala junto a la ventana cada tarde, moviendo la cola lentamente mientras subía corriendo las escaleras en una noche. Después de leerle un libro ilustrado bajo el suave resplandor de la luz del pasillo, Diane vio a Ryder empujar. Él cubrió el pecho de Hope con una manta, y luego se acostó con un suspiro, como si supiera su trabajo. Ya casi había terminado la mañana en que Ryder pasó. Estaba tranquilo, no tormenta, no lluvia, solo la suave brisa de la primavera y el suave silencio del mundo. Atrapando su Diane, lo encontró, acurrucado junto a la cuna, con la cabeza sobre sus patas, y una esperanza pacífica de pie a un lado. Ella no lloraba, solo miraba fijamente. Y luego hizo algo que Diane nunca olvidó. Se inclinó y besó a Ryder la cabeza, y susurró gracias. Luego caminó hacia la ventana, y abrió la cortina. Dejando entrar la luz de la ciudad, Anse celebró un memorial 2 semanas después. No fue llamativo, solo una pequeña ceremonia, en el parque debajo de la estatua, que ahora ostentaba incluso más flores que nunca. La gente trajo velas, juguetes y tarjetas. Alguien colocó una correa al lado de la pata de bronce. Alguien más ató un calcetín de niño a la mochila. Un niño permaneció de pie en silenciosos, teniendo la mano de su padre, susurrando: ese es el perro que salvó al bebé. Y por una vez no hubo reporteros en titulares, solo gratitud real, honestidad humana. Diane hizo incinerar a Ryder. Sus cenizas se guardaron en una caja de cedro, debajo del mural de Hope House, por donde pasaron cientos de niños en cada año. Algunos rotos, algunos asustados, algunos silenciosos, y cada uno de ellos conocía su nombre. Ya no era solo un perro, era un símbolo, un guardián, una historia que contaban. Cuando los niños preguntan, ¿puede alguien realmente preocuparse por alguien como yo? Sí, el personal diría que alguien lo hizo una vez,
Incluso cuando nadie más escuchaba, la esperanza creció. Ella contó esa historia en silencio, sin alardear nunca, sin apoyarse nunca en nada era solo saber que había sobrevivido. Al saber que alguien la había amado, lo suficiente como para arrastrarse sangrando durante la noche, sabiendo que su madre, aunque joven, estaba asustada, y Shaul había tratado de darle un futuro. Ella preguntaba por María. A menudo era amable. ¿Lo hizo? Ella cantaba, Diane respondía lo mejor que podía, era valiente, escribía historias. Ella te ama más que nada. A veces Hope dibujaba imágenes de ella siempre con cabello largo y oscuro, y un perro su lado. Una familia reunida en crayón. Pasaron los años, la esperanza cumplió 9 y luego 10. Ella habló en su graduación de 5º grado. El tema de la clase fue el coraje, y ella trajo una foto del escritor al podio. Mi perro no solo me protegió, dijo que le mostró a la gente que incluso si no puedes hablar, todavía se puede escuchar. La multitud se quedó en silencio. Algunos profesores lloraron. Diane observó desde la tercera fila con pañuelos enrollados en sus manos. El 10º aniversario de la muerte de María en Cedar Grove organizó una vigilia con velas. Cientos de personas se reunieron. Monroe, jubilado del ala fuerza, volvió a hablar. Su cabello se había vuelto plateado. Sus manos temblaban levemente, pero su voz se mantuvo firme. «Estamos aquí», dijo, «porque una joven se atrevió a confiar, porque un perro se niega a dejarlo, porque el silencio no tiene por qué serlo. Permanente». Ella miró con esperanza ahora a una joven adolescente, parada orgullosamente con Diane. Y porque esta historia, esta vida, nos recuerda a todos cómo se ve el amor cuando las palabras no son suficientes. Esa misma noche, esperanzale, pregunté a Diane, algo que no había escuchado antes. ¿Crees que Ryder sabía en quién me había convertido? Diane hizo una pausa. Creo que Ryder lo sabía en exactamente quién eras, en el momento en que puso su cabeza en tu vientre. Hope sonrió suavemente en lo extraño, yo también. A los 16 años, Hope era voluntaria en Hope House, que dirigía a los círculos de lectura. Ayudan a los niños a través de la admisión. Se sentó con niños que habían perdido más de lo que podían decir. Y ella siempre trajo algo con su antiguo collar de escritora ahora pulido y montado en una caja de sombrosela. Nunca contó la historia completa. No era necesario, lo sintieron, en cómo ella escuchaba, en cómo se arrodilló al nivel de un niño, como dijo «estoy aquí, estás a salvo». La forma Ryder tenía en lo que habría sido el cumpleaños número 15 de Ryder. Diane le dio a Hope una caja dentro, había un solo sobre. Era sin abrir, lo encontré limpiando el ático. Diane dijo, creo que Monroe lo dejó hace años, y nunca mencionó Kirsir. Hope lo abrió dentro de una foto de María sosteniendo a Ryder cuando era un cachorro, uno de los originales de la exhibición del juzgado, y una nota para Hope, para que sepas que el amor se veía así antes de que pudieras verlo. Hope presionó la foto contra su pecho, y no habló por mucho tiempo. Finalmente se convirtió en trabajadora social, no por obligación, sino por de memoria. Porque Ryder una vez la había llevado a los brazos de un futuro, y ella quería hacer lo mismo, por alguien en algún lugar, algún día. Su primer Diane, el trabajo trajo una pequeña cita enmarcada, y la colocó en su escritorio. Decía, a veces el grito de ayuda más fuerte no se escucha en absoluto, así que aquí es donde termina la historia, no con fanfarrias ni flashes, sino un legado, una niña que dejó atrás, pero nunca olvidó a una madre que escribió su verdad en los márgenes de un cuaderno, un hombre que rompió la ley, pero no el vínculo, entre una niña y su tutor comunidad, que escucha, y un perro que no necesitaba palabras para decirlo. Todo. Ann Ryder nunca volvió a aparecer en las noticias de la noche, pero su historia sobrevivió en susurros. Cuentos para dormir en escuelas y rincones tranquilos de refugios de todo el país, y tal vez, solo tal vez, despertó algunos oídos más para escuchar cuando nadie más te agradecería por seguir esta historia, por caminar junto a Ryder, María, Hope, y todos aquellos cuya vida fue tocada por un momento de coraje en una tormenta. Antes de irnos nos gustaría preguntar, ¿cuándo fue ella última vez que realmente escuchaste? No con tus oídos, sino con tu corazón. Déjanos sepan en los comentarios, y nunca lo olviden. A veces los héroes no las dicen, simplemente aparecen exactamente cuando más los necesitamos.